medios porque así nos acercan eh, a una distancia considerable, casi 200 kilómetros, y poder estar también tan cercanos, que desde luego, hermanos, no es para nada lo mismo. Aquí estamos en la casa de mi hermano y pues está mi esposa y yo, pero el ambiente, o sea, el ambiente de la iglesia, el ambiente que se da con la alabanza, definitivamente eso no se puede cambiar por una reunión por Zoom, no se puede cambiar por una reunión a la distancia. Yo creo que solamente por causas, por razones de fuerza mayor, es que podemos hacer esto, o sea, podemos estar a la distancia y reunirnos, pero definitivamente no es lo ideal dentro de lo que es la iglesia, la convivencia de la iglesia, el estar juntos. Pero bueno, en esta ocasión el Señor así nos permite hacerlo y queremos hacerlo para honrarlo a Él. Darle continuidad también a lo que hemos venido platicando estos domingos, hermanos, de la segunda carta del apóstol Pedro, y poder así continuar con ese mensaje que el Señor nos quiere dar, desde luego a todos, así es, empezando con nosotros como pastores y desde luego también a ustedes como congregación local y también a alguno que pudiera en algún momento escuchar esta transmisión que se pone también en YouTube y que en algún momento la pudiera escuchar, pues también esperamos que sea de su edificación. Esperamos que Dios le hable y confiamos en el Espíritu Santo, que Él es quien hace todas las cosas perfectas y posibles para la gloria y la honra de Él. Así es que, amados, en el nombre del Señor les pido que oremos y voy a proyectarles las diapositivas que comencé desde hace 8 días a enseñarlas y también de esa manera poder orar bajo la guía del Espíritu Santo para que este tiempo sea de edificación para nosotros. Oremos al Señor. Amado Dios, nos unimos con la iglesia desde que estábamos alabando tu nombre, en la entrega, Señor, de lo consagrado como parte también, Señor, de la alabanza. Y hoy, en este momento también, queremos ser partícipes de tu palabra. Señor, una ocasión dijiste, amado Jesús, a tus apóstoles, a tus discípulos, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Señor, que a través de este medio que tú quieres usar, que es mi vida, pueda, Señor, en el nombre de Jesús, expresar las palabras de Jesús, expresar sus palabras, porque sus palabras son espíritu y son vida. Ayúdanos en medio de estos tiempos a tener el discernimiento bien desarrollado, Señor, para identificar a los profetas y la falsedad de los profetas, a la falsedad de los maestros, de todos los falsos apóstoles, de todos los falsos cristianos, los falsos maestros, los falsos evangelistas, para que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, no solamente identificarlos, sino guardarnos de su doctrina, de su enseñanza, guardarnos, Señor amado, de eso que contamina el corazón, de eso que contamina el evangelio. Te pido en el nombre de Jesús que por el Espíritu Santo hables al corazón de tu amada iglesia. Te lo pido en el precioso nombre de aquel que murió, que resucitó, que ascendió a la diestra del Padre y que está por venir por la iglesia. Gracias al profeta de profetas, al verdadero, al fiel, al eterno, a Jesucristo nuestro Señor, a quien alabamos y bendecimos por siempre. Amén. Amén. Muy bien, amados. Entonces le comparto mi pantalla para, desde luego, así tener este tiempo de enseñanza, la palabra de nuestro Dios. Lo que comencé hace 8 días, hermano, explicándole fue segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, y le titulé Libres de los pseudomaestros, libres de los pseudomaestros. Esto por el título, desde luego siguiendo la misma línea de las dos predicaciones anteriores. Entonces ahora vamos a ver segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, lo volvemos a leer y damos un repaso muy breve de lo que vimos hace 8 días. Dice segunda de Pedro 2, 1,
Si puede leerlo desde la pantalla y si lo está viendo, o desde su dispositivo, o desde luego también desde su Biblia, el libro. Dice 2 de Pedro 2:1. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros. Regreso. Dice, en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Ok. Vimos la definición de pseudo, que significa falso, a grandes rasgos, lo que podemos recordar, eso significa pseudo, que es falso. También, hermanos, vimos que este versículo lo podíamos dividir en varias porciones. Ahí está. Que lo podíamos dividir en varias frases, este versículo, y la primera es que en el pueblo hubo falsos profetas, y ahí me detuve para ver en las escrituras cómo es que se manifestaron esos falsos profetas. Ok. Y el siguiente también, entre ustedes habrá falsos maestros, y luego que encubiertamente introducirán herejías destructivas y al extremo de negar al mismo Señor soberano que los rescató. Y esto les traerá una pronta destrucción. Ok. Lo siguiente que vimos, que en el pueblo hubo falsos profetas, es precisamente, perdón, es que se me están pasando las diapositivas sin que le dé ahí, pero bueno, ahí está. La primera parte del versículo, esa primera parte del versículo, en el pueblo hubo falsos profetas o pseudo profetas o pseudoprofetes, como se dice en el griego. Vimos que Dios lo advirtió por medio de Moisés y leímos Deuteronomio 13 y también, permítame, y también leímos Deuteronomio 18 del 14 al 22. Vimos que en los tiempos de Jeremías hubo falsos profetas y leímos Jeremías 23, 27 y 28. También vimos que en los tiempos de Ezequiel hubo falsos profetas y leímos Ezequiel 13. Vimos también que en los días de Nehemías hubo falsos profetas, Nehemías capítulo 6. Bueno, eso es recordando respecto a esa primera porción, pero también quisiera, amados en el Señor, ver lo siguiente, porque a mí se me quedó también mucho esto de cómo en las Escrituras, cómo en el pueblo de Dios nos dice que hubo falsos profetas, y quería ver dos casos más con ustedes, dos casos más. Uno que no tiene que ver con falsos profetas, sino con profetas verdaderos, tiene que ver con profetas verdaderos, y el segundo sí tiene que ver con un falso profeta. Quiero ver el primero, el varón de Dios y el profeta anciano. Es una historia que a lo mejor muchos conocen o que han leído también, y que quisiera recordar que está en el primer libro de Reyes. El recordar estas historias a nosotros, hermanos, nos hará entender un poco más cómo se manejaba el pueblo de Israel. Desde luego se refiere al pueblo de Israel, a los judíos, cómo se refiere a los profetas y a los falsos profetas. Así es que voy a tomarme el tiempo para leer primero de Reyes 13. Recuerde que Dios, hermanos, habla a través de sus profetas, desde luego ha hablado a través del Hijo Jesucristo, pero los profetas hablaron de lo que había de venir, y es necesario también leerlos, es necesario también, desde luego, saber qué dijeron de parte del Señor. Esto lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Así es que abra su Biblia, no lo tengo en la diapositiva, lo va usted a escuchar y lo va usted a leer. Primero de Reyes, capítulo 13. Dice la palabra del Señor así. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam
de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso. El hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento, el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, le había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho el rey. Su padre les preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparéjeme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Y al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje
se enteró de eso, dijo, ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos, aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios y lo puso sobre el asno, y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego puso en la tumba de su propiedad, lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando, ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor, él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente, a cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, el primer caso que tengo yo aquí con respecto a los profetas en el pueblo de Dios y a los falsos profetas es este evento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta, desde luego, también compartirlo. Veámoslo en primer lugar porque tengo tres preguntas respecto al varón de Dios y el profeta anciano del capítulo que acabamos de leer de Primero de Reyes. Antes de entrar a las preguntas, quisiera ponerle un poquito de contexto. Jeroboam era el rey que quedó en el reino del norte dividido. En ese momento fue cuando Roboam se encontraba gobernando en Judá y fue cuando le pidió el pueblo y le dijo, mira, líbranos del yugo que tu padre también tenía sobre nosotros, líbranos por favor. El yugo era que, pues desde luego Salomón, hermano, por toda la riqueza que tenía y por todos los trabajos del templo y por todo lo que el reino conllevó, pues el pueblo tenía que pagar los impuestos, tenía que servir al rey, etcétera. O sea, era una carga bastante pesada, tributaria, podríamos decirlo de esa manera, pero Dios desde luego ya se los había advertido. Pero bueno, en el tiempo de Salomón llevaron esa pesada carga el pueblo de Israel. Cuando entonces reina Roboam, le piden que les quite el yugo y a lo cual él desde luego no hace caso. Y en vez de hacerle caso a los ancianos, le hace caso a los jóvenes y les dice, pues si creen que el yugo de mi papá estuvo fuerte, el mío será muchas veces más fuerte. Entonces no escuchó al pueblo y el pueblo se le rebeló, diciendo, bueno, pues tú quédate con la dinastía de David, pero nosotros no estaremos más bajo la dinastía de David. Entonces Jeroboam llega porque había sido de alguna manera como exiliado, pero llega y vuelve de alguna manera a tomar fuerza con esas tribus que habían, con esos hijos desde luego de Jacob que habían ya tenido descendencia, alrededor de 10 tribus era lo que iba ahora él a gobernar, Jeroboam, y se queda con esa parte en el reino del norte, en el reino dividido del norte. Y Roboam se queda con tribu y media, dos tribus y media prácticamente en el sur. Y ahí se encuentra lo que es Judá y al norte lo que es Israel. Entonces Jeroboam, dice la palabra del Señor, que empezó a hacer lo malo delante del Señor. Fortificó ciudades para que desde luego no los atacaran los del reino del sur. Fortificó lugares donde él se resguardó y por fin desde luego encontró Betel, un lugar
donde había tenido el padre, desde luego de ellos, y no me refiero al padre directo, sino uno de los patriarcas. A Jacob tuvo esa revelación de parte de Dios, donde la escalera había ángeles que subían y bajaban, escalera que estaba al cielo y ángeles que subían y bajaban. Bueno, ese lugar se llama Betel, casa de Dios, puerta del cielo, así le dijo Jacob a ese lugar, y ahora él pues de alguna manera reconoce que es como un lugar especial y él empieza a hacer un altar, empieza a construir un altar ahí y empiezan a sacrificar, según ellos, a Dios, ¿no? Pero Dios no se lo había ordenado a Jeroboam que lo hiciera así. Desde luego, como dice la Escritura y lo acabamos de leer, ordenó sacerdotes que no eran descendientes de Leví, ordenó gente que estuviera ministrando ahí en su altar, sirviendo en los sacrificios, sacrificios que Dios no le pidió que hiciera, que Dios no le pidió que lo hiciera, menos en ese lugar, porque había un lugar de adoración y era en Jerusalén. Pero como él temía, Jeroboam temía que los del reino del norte fueran a ofrecer sacrificios a Jerusalén y nuevamente pudieran estar, desde luego, bajo la cobertura del reinado de Roboam, entonces él decidió hacerles un altar ahí. Me llama la atención también como en el caso de Aarón, hace un momento que leyó Alfonso en Éxodo 32, nos damos cuenta cómo también, hermanos, la intención de adoración de la gente, o sea, la intención de adoración de la gente, si no es por la vía que Dios ha establecido, por la vía legal que Dios ha establecido, la gente empieza a cometer desde luego idolatría. La gente empieza a cometer idolatría porque son maneras y formas humanas que el Señor no pidió que así se hicieran. Entonces Jeroboam estaba incumpliendo la palabra del Señor como rey y al levantar desde luego ese altar, al nombrar sacerdotes que Dios nunca había llamado y a ponerlos a sacrificar y desde luego a hacer sacrificios que Dios nunca había pedido que se hicieran ahí, entonces, hermano, esto ofendió el corazón de Dios como desde luego siempre le ofende el corazón a Dios cuando la gente no hace su perfecta voluntad, cuando no se cumple su palabra. Entonces Jeroboam tenía ya un grave problema ahí. Y Dios en su gracia envía a un varón de Dios que le nombra aquí, pero desde luego sabemos que es un profeta de Dios. Lo curioso es que no se da el nombre. O sea, una de las cosas que quedarán en nuestra incógnita siempre, o en la incógnita quedarán, es que no se le dio, no nos dio el Señor o el Espíritu Santo el nombre de este profeta, de este varón de Dios que llegó. Algunos dicen que era joven, que era a lo mejor sus inicios de profeta del Señor, pero fíjense cómo este varón de Dios está en el reino del sur, en Judá, y Dios lo envía a profetizar al norte, al reino del norte, donde estaba Jeroboam, y le dice que vaya donde estaba precisamente el altar que había edificado Jeroboam. Y es ahí donde da la profecía, es ahí donde les dice que va a haber cierta señal que se cumplirá, es ahí donde el rey en ese momento también extiende el brazo, se le queda paralizado, después le ruega al profeta que ore al Señor para que su brazo le sea restablecido, ora el profeta y el brazo se restablece. Hermanos, yo me imagino las escenas, o sea, imagínese usted el altar que había edificado, imagínese cuando están quemando incienso, Jeroboam está ahí con los sacerdotes, todo esto, o sea, todos estos eventos que están sucediendo, imagíneselos como si fuera una película, imagíneselos como si fuera ese momento la realidad mostrada por el Señor ahí en su mente y su imaginación. Imagínense cuando extiende la mano Jeroboam para decirle, agárrenlo, aprésenlo, y la mano se le queda paralizada y no puede moverla, ni abajo, ni arriba, ni a un lado, ni al otro. La mano se le queda paralizada porque está señalando al varón de Dios que le trae una palabra. Estos eventos son tremendos, hermano. Esto fue una realidad. Aunque lo podemos imaginar en la mente como si fuera una película, fue la realidad. Fue la palabra de Dios dicha por un profeta. También les dio una señal y dice que el altar se partirá, las cenizas serán desde luego esparcidas, como lo dijo él. Y al momento en que el varón extiende la mano, dice que
el altar se parte y las cenizas son esparcidas. Una señal de Dios tremenda y que así se cumplió de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, no se queda ahí el evento. Sabemos ya por lo que hemos leído que el varón de Dios tiene que regresar al reino del sur, a Judá, y le da una orden estricta, específica, le da la orden el Señor. Y le dice, mira, al lugar donde vas, al lugar de Betel, donde tú vas a llegar, no vas a comer y no vas a beber nada de ahí. No lo vas a hacer. No te detengas. Es más, por el camino que tú llegues, no te regreses por ese camino. Vente por otro camino. Entonces, cuando el rey Jeroboam ve que profetiza respecto al altar, que profetiza respecto a la señal que se iba a hacer, y luego, desde luego, su brazo, pues le he restablecido a salud, el rey Jeroboam entiende que es un varón de Dios y lo invita a comer, y lo invita a su casa, y le quería, desde luego, hacer un regalo por haberle pedido a Dios que el brazo, desde luego, le había quedado normal. Entonces el profeta le recuerda y le dice, bueno, más bien no le recuerda, sino le dice, mira Jeroboam, no puedo, o sea, rey, no puedo porque tengo órdenes específicas de Dios de no comer, de no beber y de no regresar por el lugar donde vine. Así es que no puedo. Y bueno, el rey no lo convenció por la palabra del Señor. Pero en su camino de regreso, pues van los hijos de aquel profeta anciano a contarle al profeta anciano que llegó un profeta y todo lo que hizo. Y entonces el profeta anciano dice, bueno, prepárenme un asno porque voy en busca de aquel varón de Dios. Y cuando va en busca de aquel varón de Dios, se encuentra con él y le dice que vaya a comer con él, lo que el varón de Dios vuelve a recordarle, lo mismo que le dijo al rey, no puedo. O sea, no puedo ir contigo porque Dios me dijo, no comas, no bebas y no regreses por el mismo lado. Así es que no puedo. Y el anciano profeta le dice, mira, a mí me ha dicho un ángel de parte del Señor que tienes que venir y comer conmigo. Y le dijo, como dice la escritura, una mentira. Le mintió, lo engañó. Dios no le había dicho nada al profeta anciano. Y aquel varón de Dios lo cree, se regresa con él a su casa, a Betel, come con él y estando comiendo con él, llega la palabra de Dios al profeta anciano y le dice lo que le dice. Yo quisiera que recordáramos esas palabras. Desde luego las acabamos de leer. Busquemos por favor en Primero de Reyes 13, versículo 20. Dice, mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Fíjense qué palabra. Y esta palabra le llega al profeta anciano. Y desde luego, como usted sabe, acabamos de leerlo, hermanos, esa palabra se cumplió porque no fue sepultado en el lugar donde habían sepultado a sus padres. Una tradición que se tiene en el pueblo de Israel es que donde sepultan a los antepasados, ahí también van a sepultar a las siguientes generaciones. Ese era el caso, pero le dice, no vas a regresar a tu casa, en pocas palabras. No vas a regresar y desde luego, como no vas a regresar, no vas a regresar con vida. Y en el camino, dice la escritura, que un león lo mata. Y al asno que llevaba, desde luego, el profeta o el varón de Dios, se queda ahí. O sea, se queda ahí. La misión a la cual iba el león de parte del Señor era solamente para matar al profeta, no matar al asno, no hacerle daño a este animal, sino hacerle daño al varón de Dios por haber desafiado la palabra
del Señor. Hermanos, vuelva a leerlo, es algo que cuando yo leo los profetas a mí me queda con la boca abierta viendo las escenas, viendo todo lo que Dios ha hecho. Pero bueno, con respecto a esto que acabamos de leer y que les hice como una remembranza, tengo algunas preguntas en el Señor respecto a esto. Tengo unas preguntas. Ahí están en la pantalla. Perdón que se me saltó la pantalla, pero aquí están las preguntas. Ahí están las preguntas. Si las logra ver, ahí están. ¿Ok? Pregunta uno. Pregunta uno. ¿Qué consecuencias hubo por no haber obedecido a la palabra de Dios? Me refiero desde luego al varón que fue de Judá a Israel. ¿Qué consecuencias hubo por no haber obedecido? Escuche esto, hermano, por haber desafiado, le dijo incluso el profeta anciano, dice, por haber desafiado la palabra de Dios. O sea, no haberle hecho caso. ¿Qué consecuencias hubo? Como le dijo el profeta, no serás sepultado con tus antepasados, y las consecuencias fueron que Dios envió un león y lo mató. Eso es terrible, hermanos. De verdad me imagino las escenas y fue terrible. Y para asombro de las demás gentes, nada más fue exclusivamente el león a matar al profeta. Es más, al asno, perdón, ningún daño le hizo. Dice que el león estaba junto al asno y estaban ahí como cuidando el cadáver. Nadie se pudo acercar al cadáver del profeta. Entonces, ¿qué consecuencias hubo? Muerte, hermanos. En este caso, cuando se desafió la palabra del Señor por el varón de Dios, la muerte le llegó. Esas fueron las consecuencias para él. Fue terrible. Ahora, segunda pregunta. ¿Por la desobediencia del varón de Dios dejó de ser profeta? ¿O lo podemos considerar como pseudoprofeta? Al menos si estuviera yo ahorita en el salón, pues le preguntara así de manera abierta y yo desde aquí pues no puedo verlos desde luego a ustedes, ni escuchar sus respuestas, ni verle los labios de qué están respondiendo, o ver sus cabezas si están asintiendo o están diciendo que no, pues no puedo verlo. Pero por la desobediencia del varón de Dios, ¿dejó de ser profeta? ¿Dejó de ser profeta? Respondan. ¿O le podemos considerar al varón de Dios como un pseudo profeta? Y yo sé lo que usted está respondiendo, hermanos. El varón de Dios no dejó de ser profeta. Y eso lo confirma lo que el anciano dijo después. El profeta anciano dijo después. En verdad se va a cumplir la palabra del Señor. En verdad va a tener cumplimiento la palabra del Señor. Hermanos, él profetizó como unos 300 años antes de que iba a venir un rey llamado Josías y que iba a hacer lo que tenía que hacer en ese tiempo. La palabra de Dios iba a cumplir porque sí fue un varón de Dios y no dejó de ser varón de Dios, pero sufrió las consecuencias. Sufrió las consecuencias. No fue sepultado con sus antepasados. Un león, un animal que Dios envió, tuvo que matarlo por haber desafiado o desobedecido a la palabra del Señor. Entonces, ¿lo podemos considerar como un pseudo profeta? No, pues desde luego que no. Fue un profeta de Dios, pero desobedeció a la palabra del Señor, a la palabra que le trajo Dios y que tenía que llevar a Judá, y que desde luego no fue fiel a las órdenes explícitas que el Señor, nuestro Dios, le dio. Ahora, pregunta 3, que tiene que ver con el profeta anciano. Por la mentira del profeta anciano, ¿lo podemos considerar como un pseudo profeta? El profeta anciano actuó por él mismo, o sea, por sus instintos humanos, actuó. ¿En qué sentido actuó? De que él quiso ir a ver al profeta, al joven profeta, si es que era joven, o al varón de Dios. Él decidió ir a verlo con su asno, él decidió ir a alcanzarlo más bien en el camino donde él iba, donde lo encontró debajo de la encina,
y lo convence con una mentira. Hermanos, un profeta mintió. Un profeta dijo algo que Dios no le dijo. Es más, dijo que un ángel de parte del Señor le dijo que fuera a comer con él. ¿Lo podemos considerar un pseudo profeta? Yo sé que la respuesta de usted también es, pues no, no porque la palabra de Dios llegó a él cuando estaban en la mesa. O sea, la palabra de Dios llegó a él y lo considera. Desde luego, el Espíritu Santo lo consideró al escribir, era un profeta de Dios, pero mintió, pero engañó al otro profeta y le costó la vida, pero no dejó de ser profeta. O sea, eso es algo que nos puede estar dando de vueltas también la cabeza, hermanos, porque pues primeramente el Señor nos va a hacer entender también que hoy en día también hay muchos varones de Dios, profetas de Dios, pastores, evangelistas, apóstoles, que en algún momento mintieron, que en algún momento se equivocaron, que en algún momento desobedecieron como el profeta, el varón de Dios que llegó a Israel, que en algún momento mintieron, pero que no dejaron de ser lo que eran. Y eso hay que considerarlo. ¿Por qué? Por la siguiente reflexión que quiero hacer con ustedes. Para reflexionar en el caso del varón de Dios y el profeta anciano. Si logra ver ahí en su pantalla, son 4 puntitos que quisiera que reflexionáramos. Primero, si sabes que Dios habló, obedécelo 100%, o si no, atente a las consecuencias. Hermano, esto es terrible. ¿Cuántos de los que están escuchando esta palabra pueden decir que Dios les ha hablado alguna vez y que no han obedecido, hermanos? Si sabes que Dios habló, nada, 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 hermano, te detenga a cumplir la palabra de Dios. Si no estás bien seguro, si sientes que a lo mejor solamente fue un sueño, que no está bien interpretado, bien definido, que no le entiendes, pues es definitivo, o sea, no te muevas, no hagas nada. Pero si estás seguro, si estás segura, si tú estás consciente de que Dios en algún momento te dio una palabra, sea por alguien más, sea de manera directa, si tú lo sabes, obedécelo y obedécelo a todo lo que Él te diga, sin excusas, sin pretextos, sin decir, no, pues es que sí, Dios me habló, pero creo que es mejor hacerlo así, creo que es mejor hacerlo así. Hermanos, Dios no acepta ese tipo de obediencia porque no es obediencia. Obediencia a medias no es obediencia. Si Dios nos habló, tenemos que obedecerlo 100%, 100%. Y si no lo obedezco, hermano, atente a las consecuencias. Atengámonos a las consecuencias, porque sí va a haber consecuencias. No nos habló el vecino, no nos habló el pastor, no nos habló mi papá. Si Dios te habló, o sea, si Dios te habló, o sea, haya sido directamente o por alguien más o por alguna visión, alguna revelación, obedécelo 100%, porque si no lo obedeces vas a tener que atenerte a las consecuencias de la desobediencia a la voz y a la palabra del Señor. Segunda reflexión, no tiene que haber nada por encima de la palabra de Dios. No tiene que haber nada por encima de la palabra de Dios. Esto es algo que debe de ser muy distintivo de los que son verdaderos, sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tiene que estar, amado, bien cimentado en la palabra de Dios y nada, o sea, nada puede ir por encima de la palabra de Dios. Si viene algo que quiere sobrepasar lo que Dios a mí me ha dicho, sea escritural, que desde luego es la profecía sólida, firme que el Señor nos ha dejado, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, una palabra que sabes que Dios te habló y que está fundamentada en las escrituras, nada por encima de la palabra de Dios. Porque a lo mejor Dios te dijo algo y al rato alguien te viene y te dice,
No, pues fíjate que a mí también Dios me dijo que en vez de hacer lo que estás haciendo, tienes que hacer esto. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Hay algo que pueda ir más arriba de la palabra de Dios? Yo mejor le diría, ¿sabes qué, hermano o hermana? Si fue alguien que me lo dijo, espérate. O sea, no puedo decirte ahorita que voy a decir que sí o amén a lo que me estás diciendo, porque a mí el Señor me dijo otra cosa. Lo que debió de haber hecho el profeta que fue de Judá a Israel es haberle dicho al profeta anciano, pues espéreme, déjeme orar a Dios o déjeme pedir la respuesta del Señor porque a mí no me ha dicho nada. Entonces, en esta segunda reflexión, nada, hermanos, nada por encima de la palabra de Dios. No nos permitamos nada que esté por encima de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha revelado, de lo que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Es muy peligroso. Se han dado situaciones de gente que ha formado sectas, grupos religiosos, porque han puesto encima sus revelaciones, sus visiones, cosas que alguien les dijo por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el tope, no hay más revelación en el sentido escritural, no hay más revelación en el sentido de que alguien venga y a mí Dios me habló como el libro que otras personas tienen, libros como el Mormón y otras cuestiones que no son el Evangelio del Señor. Escritural lo tenemos ahí. Nada por encima de la palabra del Señor. Tercero, probemos los espíritus si son de Dios. Probemos las palabras cuando vienen del Señor. En esto tenemos, amados, que estar probando continuamente. El Señor le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis, le dijo que los admiraba en cierto sentido y que reconocía que habían probado a los que se decían llamar apóstoles y que no lo eran. Los habían descubierto. Yo no sé qué tipo de prueba tenían, pero los probaron. También, hermanos, no podemos en estos tiempos confiarnos de todo tipo de predicadores, de todo tipo de personas que suben a las redes a veces mensajes. Está bien, si es palabra de Dios, recíbala, pero prueben los espíritus si son de Dios. Pruébenlos, pruébenlos en el Señor. Una la principal forma de probarlo es la palabra del Señor. Es ver si lo que está diciendo está basado conforme a las escrituras, porque si no, hermanos, tenemos ahí que tener, y es la cuarta reflexión, tenemos que desarrollar el discernimiento espiritual, cosa que el varón de Dios no desarrolló, no discernió, se confió, como le dijo que también era profeta de Dios. Ah, tú también eres, qué bueno, mi homólogo, bienvenido. O sea, tú eres también profeta, pues vas a hablar de parte del Señor. Se me apareció un ángel, me dijo que fueras conmigo a comer y a beber. Ah, bueno, pues ahí voy y ahí va. El tonto profeta, no podemos decirle de otra manera. O sea, como tonto fue llevado por una mentira. Hermanos, la gente engañada a veces es ingenua, la gente engañada no desarrolla el discernimiento espiritual. Es mejor a veces que nos digan que dudamos y hasta que estemos bien seguros, a que nos desboquemos y a todo le digamos que sí y a todo le digamos que amén. Entonces desarrollemos el discernimiento espiritual. ¿Por qué quise que viéramos esto antes de ver casos de falsos profetas? Por lo siguiente, hermanos, porque también hoy día podemos encontrarnos con casos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y cristianos que son verdaderos, pero que en algún momento de su vida se equivocaron, desobedecieron, como lo hizo el varón de Dios, o mintieron como lo hizo el anciano profeta. O sea, puede haber hermanos, pero no por eso dejaron de ser verdaderos. No por eso dejaron de tener el llamamiento que Dios les hizo. En algún momento tienen que volverse de su error. Si dieron una falsa profecía, si dijeron Dios me dijo y en verdad no les dijo el Señor nada. Pero si son verdaderos, se volverán de su mal camino, se arrepentirán. Yo creo que el Señor le dio oportunidad al varón de Dios que fue de Judá a Israel
de que se humillara ante el Señor. El león lo atacó. No fue una muerte súbita. El ataque del león pudo tardar lo que él se pudo haber defendido y en esos momentos pedirle perdón al Señor. Desde luego, yo estoy haciéndome imaginaciones, pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y un profeta de Dios no podía haber quedado así. Las consecuencias fueron esas. El perdón se lo pudo haber otorgado el Señor, pero debió de atenerse a las consecuencias. Muerto de una manera, pues no digna de un profeta. O sea, no fue digna su muerte. No fue digno cómo murió, porque Dios lo permitió así. Pero amados en el Señor, la palabra que habló se cumplió. La palabra que a través de él el Señor ministró se cumplió. Incluso en el ámbito de nosotros como hermanos. O sea, no podemos nada más nosotros por un error del hermano, por un error de la hermana, por un pecado, por algo decirles que es un falso, no, aléjate de mí, no. Veamos si es en verdad, tampoco apapachemos, tampoco digamos, bueno, manito, voy a ver, no tiene que haber un arrepentimiento, va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. Hermanos que pecan, hay consecuencias, hermanos. No podemos quedarnos nada más así. El Señor es justo, es santo, lo acabamos de cantar, lo acabamos de decir. El Señor nos perdona, sí nos perdona. Hay consecuencias, hay consecuencias. Miren, nada más un ejemplo claro. Los corintios estaban viviendo de una manera carnal. Los corintios estaban viviendo como si no fueran cristianos y participaban de la cena del Señor una y otra vez. Cada vez que se reunían, participaban de la cena del Señor y no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y por eso unos estaban débiles, otros estaban enfermos y unos ya se habían muerto. Unos ya se habían muerto. Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y Dios es el mismo por siempre. Entonces, amados en el Señor, si estás en un estado de desobediencia, viviendo en pecado, teniendo cosas ocultas en tu corazón, yo te invito en el nombre del Señor a que cuides el llamado que el Señor te hizo, la palabra que el Señor te dio, obedécelo 100%, porque si no, te vas a tener a las consecuencias. Si tienes algo oculto, podrás engañarnos a nosotros los pastores, podrás engañar a algún hermano de la iglesia, podrás engañar a toda la iglesia, pero a Dios no lo puedes engañar. Y tarde o temprano tu corazón será descubierto y será abierto de par en par y veremos la vergüenza que hay. Y todos la verán. ¿Por qué esperar ese tiempo? ¿Por qué esperar ese momento? Obedezcamos al Señor si el Señor nos ha hablado. Obedezcamos al 100%. Y si no, atente a las consecuencias, porque puede haber debilidad, puede haber enfermedad o incluso llegar a la muerte. Y todo esto no es porque Dios quiera mandarte al infierno, es porque Dios te ama y porque tiene un plan y un propósito para tu vida. No permitas que nada esté por encima de la palabra del Señor. Por medio de la escritura, la oración, el clamor a Dios, vamos a tener un discernimiento espiritual mayor. Vamos a entender, hermano, el mundo espiritual. Se nos abrirán los ojos. No seremos fácilmente engañados. Esto es lo que quería yo reflexionar con ustedes del caso del varón de Dios y que no veamos a lo mejor a alguien que porque tuvo un error, porque hermanos en las redes sociales a cualquiera ya le dicen falso profeta, falso apóstol y no se cumplió la palabra que dio y empiezan a ofender. Muchas veces a lo mejor se lo ganaron, están sufriendo las consecuencias de sus pecados, están sufriendo las consecuencias de sus errores. Y puede haber predicadores famosos que hoy estén sufriendo las consecuencias de sus pecados. Y puede ser que sí sean verdaderos profetas y apóstoles, pero están sufriendo las consecuencias por haber desobedecido en algún punto a Dios. Y eso no los hace falsos, no los hace pseudos, pero sí los hace acreedores a consecuencias
de su pecado, a consecuencias de su desobediencia. Entonces entendamos esto, hermano. ¿Por qué? Porque yo no le voy a poner una lista ahorita y decirle, mira, hermano, cuídese de estos falsos profetas y se los doy por nombre, porque puede ser, a mí no me dijo que hiciera eso el Señor, y puede ser que me esté yo equivocando y a algún verdadero le esté diciendo yo falso. Porque si etiquetamos al varón de Dios que fue de Judá e Israel como un pseudo profeta porque desobedeció a la palabra del Señor y la desafió, yo me estaría equivocando. Si dijera también el anciano profeta fue un falso porque le mintió, porque lo engañó y lo llevó a la misma muerte, yo diría que falso profeta ese anciano, pero Dios le habló. Y Dios permitió aún que él mintiera, porque si no le hubiera callado la boca o se le hubiera tapado. Pero Dios permitió, hermanos, que mintiera para probar el corazón del varón de Dios que fue de Judá. Tenemos que tener una mente amplia y desarrollada de manera espiritual, hermanos, para reconocer quiénes sí son verdaderos y quiénes son pseudo profetas, pseudo maestros, que es lo que decía el apóstol Pedro cuando escribió su segunda carta. Entonces, amados en el Señor, después de estas reflexiones, quisiera dejarles una tarea, porque no vamos a verlo con amplitud. Hay otro caso en la Biblia de un hombre llamado Balaam. Eh, y Balaam, es que hay varios capítulos. Ahí le menciono las citas. Es Números 22, 23 y 24. También habla de él Deuteronomio, o sea, vuelve a recordar de él, Deuteronomio 24, 3, perdón, 23 del 4 al 5, no 24, es Deuteronomio 23, 4 al 5. También habla de él Josué en el capítulo 13, versículo 22. En el capítulo 24 de Josué, versículo del 9 al 10, también hablan de él. Nehemías 13:2. Miqueas habla de él, pero también en la escritura nos habla en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que es uno de los pasajes que está en el capítulo que estamos analizando, o bueno, predicando más que analizando. Está en Judas, capítulo 1, versículo 11, y está en Apocalipsis 2:24. Esto lo encontré como en una concordancia referencial al nombre de Balaam. Yo se los quisiera dejar como una tarea, hermanos, para que usted lea acerca de Balaam. De lo que más recordamos nosotros es que a Balaam lo contrataron para que maldijera al pueblo de Israel cuando iba camino a la tierra prometida. Pero Dios habló con él y le dijo que no maldijera, que al contrario, lo iba a bendecir. Y cada vez que quería maldecir al pueblo de Dios, en lugar de maldecirlo, lo bendecía. Y le pasó algo muy tremendo. Él iba con su burra, con una mula, un animal de carga, pero que también transportaba personas en aquel tiempo. Iba con ella a otra vez a maldecir al pueblo de Israel, pero tenía que bendecirlo. Y el ángel del Señor se aparece y quien la ve es el animal y no Balaam. Y para colmo, hermanos, termina hablando el animal a aquel varón y diciéndole algunas cosas de parte del Señor. ¿Por qué me pegas? Le dice. ¿Por qué me pegas? Le dice la burra. Hermanos, es un pasaje también digno de una película, digno de estar aquí en la mente viendo cómo acontecieron los hechos. Ahora, me extendería yo creo que demasiado en esto, pero lo quiero ver con ustedes el próximo domingo. Solamente quisiera que reflexionáramos lo siguiente. Preguntas. Y esto para que se le quede como tarea. A Balán, según lo que usted va a leer y según también a lo mejor lo que ha escuchado, ¿a Balán lo podemos considerar profeta de Dios o como un pseudo profeta? Esto se les va a quedar como tarea, responder. Si usted responde sí, fue un profeta de Dios, tiene que escribir más bien escribir o pensar por qué. Si lo escribe bien, pero si lo piensa sí, ¿por qué? Si usted responde no, Balaam no fue un profeta, tiene usted que responder por qué usted dice que no fue un profeta, que fue un pseudo
profeta, un falso profeta. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartirles mi pantalla y voy directo con ustedes. Amados en el Señor, se les va a quedar una tarea, no sé si después le mando al grupo, le mando las citas bíblicas si usted no las vio, pero dentro de 8 días vamos a ver si Balán era un profeta de Dios o un pseudo profeta. Y vamos a ver si usted contestó sí, ¿por qué? Y si contestó no, ¿por qué? ¿Ok? Amados en el Señor, reflexionemos en los dos profetas de Primero de Reyes 3, tanto el varón de Dios como el anciano profeta, y reflexionemos en nuestra vida. Hágase una pregunta usted también. ¿Usted se considera un verdadero cristiano? ¿Un verdadero hijo de Dios? ¿Se considera a sí mismo un verdadero? Si se considera a sí mismo un verdadero, hágase una pregunta. ¿Ha tenido errores? ¿En algún momento de su vida falló? ¿En algún momento de su vida expresó algo inadecuado, una mentira? A lo mejor ahorita usted está pasando alguna situación donde tiene pecados ocultos en su vida, ha mentido, o sea, la condición de usted no está bien delante del Señor. Por lo que usted está pasando es un pseudo cristiano, por lo que usted está pasando es un pseudo hijo de Dios, o sí lo es. Porque si lo es, hermanos, la oportunidad de arrepentirse es hoy, no mañana, no después, porque si no, va a sufrir las consecuencias. Dios le habló, Dios le dijo que tenía que hacer algo y no lo ha hecho, o fue y lo hizo como usted quiso, en vez de hacerlo como Dios le pidió que lo hiciera. Si es así y es verdadero, está a tiempo. O sea, si es así y usted es un verdadero cristiano, está a tiempo. Está a tiempo, porque hoy el Señor le dio esta palabra. Usted está a tiempo de reconsiderar y de decir, Señor amado, yo soy un verdadero, tú me llamaste, pero me equivoqué, te quiero pedir perdón. Y si está sufriendo las consecuencias, hermanos, hoy el Señor es fiel, es bueno y misericordioso. Quizás está débil, quizás está enfermo, todavía no había muerto, porque ahí está usted, todavía aquí estoy yo, pero necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Necesitamos volver nuestro corazón al Señor. El Señor nos está llevando a participar, de poder llevar y compartir el Evangelio a otras personas, de poder expandir su palabra. Somos como los profetas del Señor de este tiempo, los voceros de Dios para expresar su palabra. Hermanos, obedezcamos y obedezcamos al 100%, porque si no, sufriremos las consecuencias. Un lamentable caso del profeta. Imagínese el león llegar y atacar. ¿Cuántas veces no nos lamentamos también por cosas que pueden llegar a pasar en la iglesia? Antes de llegar a eso, mejor pongámonos a cuentas con el Señor. Yo le invito que desde su lugar, hermano, póngase de pie y vamos a orar a nuestro Dios.